Mateo capítulo 13. Y aquel día, saliendo Jesús de casa, se sentó junto al mar. Y le acercó a él gran multitud, y entrando él en el barco se sentó, y toda la multitud estaba a la ribera. Y les habló muchas cosas por parábolas, diciendo: He aquí el que sembraba salió a sembrar. Y sembrando, parte de la simiente cayó junto al camino, y vinieron las aves y la comieron. Y parte cayó en pedregales, donde no tenía mucha tierra, y nació luego, porque no tenía profundidad de tierra. Mas saliendo el sol se quemó y se secó, porque no tenía raíz. Y parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. Y parte cayó en buena tierra, y dio fruto, uno a 100, y otro a 60, y otro a 30. Quien tiene oídos para oír, oiga. Entonces acercándose los discípulos le dijeron: ¿Por qué les hablas por parábolas? Y él respondiendo les dijo: Porque a vosotros es concedido saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es concedido. Porque a cualquiera que tiene se le dará, y tendrá en abundancia. Pero al que no tiene, aun lo que tiene le será quitado. Por eso les hablo por parábolas, porque viendo no ven, y oyendo no oyen, ni entienden. De manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías que dice: De oído oiréis, y no entenderéis, y viendo veréis, y no miraréis. Porque el corazón de este pueblo está engrosado, y con los oídos oyen pesadamente, y con sus ojos guiñan, para que no vean con los ojos y oigan con los oídos, y del corazón entiendan, y se conviertan, y yo los sane. Más bienaventurados vuestros ojos, porque ven, y vuestros oídos, porque oyen. Porque de cierto os digo que muchos profetas y justos desearon ver lo que veis, y no lo vieron, y oír lo que oís, y no lo oyeron. Oíd pues vosotros la parábola del que siembra. Oyendo cualquiera la palabra del reino, y no entendiéndola, viene el malo, y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y luego la recibe con gozo. Mas no tiene raíz en sí, antes es temporal. Que venida la aflicción o la persecución por la palabra, luego se ofende. Y el que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero la congoja de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra, y el que lleva el fruto, y produce uno a 100, y otro a 60, y otro a 30 por uno. Otra parábola les propuso diciendo: El reino de los cielos es semejante al hombre que siembra buena simiente en su campo. Mas durmiendo los hombres vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Y cuando salió en hierba e hizo fruto, entonces apareció también la cizaña. Y acercándose los siervos del padre de familia le dijeron: Señor, ¿no sembraste buena simiente en tu campo? ¿De dónde pues tiene cizaña? Y él les dijo: El hombre enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron: ¿Quieres pues que vayamos y la cojamos? Y él dijo: No, porque cogiendo la cizaña no arranquéis también con ella el trigo. Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega. Y al tiempo de la siega yo diré a los segadores: Coged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla, mas recoged el trigo en mi alfolí. Otra parábola les propuso diciendo: El reino de los cielos es semejante a un grano de mostaza, que tomándolo un hombre lo sembró en su campo, el cual a la verdad es la más pequeña de todas las simientes, mas cuando ha crecido es la mayor de las hortalizas y se hace árbol, que vienen las aves del cielo y hacen nidos en sus ramas. Otra parábola les dijo: El reino de los cielos es semejante a la levadura, que tomándola la mujer, la esconde en 3 medidas de harina hasta que todo se leude. Todo esto habló Jesús por parábolas a la multitud, y nada les habló sin parábolas, para que se cumpliera lo que fue dicho por el profeta que dijo:
abriré en parábolas mi boca, rebosaré cosas escondidas desde la fundación del mundo. Entonces, despedida la multitud, Jesús se vino a casa, y acercándose a él sus discípulos le dijeron: «Decláranos la parábola de la cizaña del campo». Y respondiendo él les dijo: «El que siembra la buena simiente es el Hijo del Hombre. Y el campo es el mundo, y la buena simiente son los hijos del reino, y las cizañas son los hijos del malo. Y el enemigo que la sembró es el diablo, y la siega es el fin del siglo, y los segadores son los ángeles. De manera que como es cogida la cizaña y quemada al fuego, así será en el fin de este siglo. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y cogerán de su reino todos los estorbos y a los que hacen iniquidad, y los echarán en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oídos para oír, oiga. También el reino de los cielos es semejante al tesoro escondido en el campo, el cual hallado el hombre lo encubre, y de gozo de ello va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. También el reino de los cielos es semejante al hombre tratante, que busca buenas perlas, que hallando una preciosa perla, fue y vendió todo lo que tenía y la compró. También el reino de los cielos es semejante a la red que echada en el mar coge de toda suerte de peces, la cual estando llena la sacaron a la orilla, y sentados cogieron lo bueno en vasos, y lo malo echaron fuera. Así será al fin del siglo. Saldrán los ángeles y apartarán a los malos de entre los justos, y los echarán en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Les dijo Jesús: ¿Habéis entendido todas estas cosas? Ellos responden: Sí, Señor. Y él les dijo: Por eso todo escriba docto en el reino de los cielos es semejante a un padre de familia que saca de su tesoro cosas nuevas y cosas viejas. Aconteció que acabando Jesús estas parábolas pasó de allí, y venido a su tierra, les enseñó en la sinagoga de ellos, de tal manera que ellos estaban fuera de sí, y decían: ¿De dónde tiene esta sabiduría y estas maravillas? ¿No es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María, y sus hermanos Jacobo y José y Simón y Judas? ¿No están todas sus hermanas con nosotros? ¿De dónde pues tiene todo esto? Y se escandalizaban de él. Mas Jesús les dijo: No hay profeta sin honra, sino en su tierra y en su casa. Y no hizo allí muchas maravillas a causa de la incredulidad de ellos. Mateo capítulo 14. En aquel tiempo Herodes el tetrarca oyó la fama de Jesús, y dijo a sus criados: Este es Juan el Bautista. Él ha resucitado de los muertos, y por eso virtudes obran en él. Porque Herodes había prendido a Juan, y le había aprisionado y puesto en la cárcel, por causa de Herodías, mujer de Felipe su hermano. Porque Juan le decía: No te es lícito tenerla. Y quería matarle, mas temía al pueblo porque le tenían por profeta. Mas celebrándose el día del nacimiento de Herodes, la hija de Herodías, danzó en medio y agradó a Herodes. Y prometió él con juramento darle todo lo que pidiera. Y ella, instruida primero por su madre, dijo: Dame aquí en un plato la cabeza de Juan el Bautista. Entonces el rey se entristeció, mas por el juramento, y por los que estaban juntamente a la mesa, mandó que se le diera. Y ordenó degollar a Juan en la cárcel. Y fue traída su cabeza en un plato y dada a la muchacha, y ella la presentó a su madre. Entonces llegaron sus discípulos y tomaron el cuerpo y lo enterraron, y fueron y dieron las nuevas a Jesús. Oyéndolo, Jesús se apartó de allí en un barco a un lugar desierto, apartado, y cuando la multitud lo oyó, le siguió a pie desde las ciudades. Y saliendo Jesús vio una gran multitud y tuvo misericordia de ellos, y sanó a los que de ellos había enfermos. Y cuando fue la tarde del día, se acercaron a él sus discípulos, diciendo: El lugar es desierto, y el tiempo es ya pasado.
despide la multitud para que se vayan por las aldeas y compren para sí de comer. Mas Jesús les dijo, no tienen necesidad de irse, dadles vosotros de comer. Y ellos dijeron, no tenemos aquí sino 5 panes y 2 peces. Y él les dijo, traédmelos acá. Y mandando a la multitud recostarse sobre la hierba, tomando los 5 panes y los 2 peces, alzando los ojos al cielo, bendijo y partiendo los panes, los dio a los discípulos, y los discípulos a la multitud. Y comieron todos, y se saciaron, y alzaron lo que sobró de los pedazos, 12 cestas llenas. Y los que comieron fueron como 5,000 varones, sin contar las mujeres y los niños. Luego Jesús hizo a sus discípulos entrar en un barco, e ir delante de él al otro lado del lago, entre tanto que él despedía a la multitud. Y despedida la multitud subió al monte apartado a orar. Y cuando llegó la tarde del día, estaba allí solo. Y ya el barco estaba en medio del mar, atormentado de las ondas, porque el viento era contrario. Mas a la 4ª vela de la noche Jesús fue a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron, diciendo, fantasma es, y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo, confiad, yo soy, no tengáis miedo. Entonces le respondió Pedro y dijo, Señor, si tú eres, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo, ven. Y descendiendo Pedro del barco, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero viendo el viento fuerte, tuvo miedo, y comenzándose a hundir, dio voces, diciendo, Señor, sálvame. Luego Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo, oh hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos entraron en el barco, el viento reposó. Entonces los que estaban en el barco vinieron y le adoraron, diciendo, verdaderamente eres Hijo de Dios. Y llegando al otro lado, vinieron a la tierra de Genesaret. Cuando le conocieron los varones de aquel lugar, enviaron por toda aquella tierra alrededor y trajeron a él todos los enfermos. Y le rogaban que les dejara tocar solamente el borde de su manto, y todos los que le tocaron fueron salvos. Mateo capítulo 15. Entonces llegaron a Jesús ciertos escribas y fariseos de Jerusalén, diciendo, ¿por qué tus discípulos traspasan la tradición de los ancianos? ¿Por qué no se lavan las manos cuando comen pan? Y él respondiendo les dijo, ¿por qué también vosotros traspasáis el mandamiento de Dios por vuestra tradición? Porque Dios mandó diciendo, honra a tu padre y a tu madre, y el que maldijere al padre o a la madre, muera irremisiblemente. Pero vosotros decís, cualquiera que dijere al padre o a la madre, es ya ofrenda mía a Dios todo aquello con que pudiera ayudarte, y ya no deberá honrar a su padre o a su madre con socorro. Así habéis invalidado el mandamiento de Dios por vuestra tradición. Hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías diciendo, este pueblo de su boca se acerca a mí, y de labios me honra, pero su corazón lejos está de mí. Mas en vano me adoran, enseñando doctrinas y mandamientos de hombres. Y llamando así a la multitud les dijo, oíd y entended. No lo que entra en la boca contamina al hombre, mas lo que sale de la boca, esto contamina al hombre. Entonces acercándose sus discípulos le dijeron, ¿sabes que los fariseos oyendo esta palabra se ofendieron? Pero respondiendo él dijo, toda planta que no plantó mi Padre Celestial será desarraigada. Dejadlos, son ciegos, guías de ciegos, y si el ciego guiare al ciego, ambos caerán en el hoyo. Y respondiendo Pedro le dijo, decláranos esta parábola. Y Jesús dijo, ¿también vosotros sois aún sin entendimiento? ¿No entendéis todavía que todo lo que entra en la boca va al vientre y es echado en la letrina?
Mas lo que sale de la boca del mismo corazón sale, y esto contamina al hombre. Porque del corazón salen los malos pensamientos, muertes, adulterios, fornicaciones, hurtos, falsos testimonios, maledicencias. Estas cosas son las que contaminan al hombre, pero el comer con las manos sin lavar no contamina al hombre. Y saliendo Jesús de allí, se fue a las partes de Tiro y de Sidón. Y he aquí una mujer cananea que había salido de aquellos términos, clamaba diciéndole: Señor, hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija está enferma, poseída del demonio. Mas él no le respondió palabra. Entonces acercándose sus discípulos le rogaron diciendo: Despáchala, pues da voces tras nosotros. Y él respondiendo dijo: No soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces ella vino y le adoró, diciendo: Señor, socórreme. Y respondiendo él dijo: No está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Y ella dijo: Sí, Señor, mas los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus señores. Entonces respondiendo Jesús dijo: Oh mujer, grande es tu fe, sea hecho contigo como quieres. Y fue sana su hija desde aquella hora. Y partiendo Jesús de allí, vino junto al mar de Galilea, y subiendo al monte se sentó allí. Y llegaron a él muchas personas que tenían consigo cojos, ciegos, mudos, mancos y muchos otros enfermos. Y los pusieron a los pies de Jesús, y los sanó. De manera que se maravillaba la multitud, viendo hablar los mudos, los mancos sanos, andar los cojos, y ver los ciegos, y glorificaron al Dios de Israel. Y Jesús, llamando a sus discípulos, dijo: Tengo misericordia de la multitud, que ya hace 3 días que perseveran conmigo, y no tienen que comer, y enviarlos en ayunas no quiero, para que no desmayen en el camino. Entonces sus discípulos le dicen: ¿Dónde tenemos nosotros tantos panes en el desierto para saciar a una multitud tan grande? Y Jesús les dice: ¿Cuántos panes tenéis? Y ellos dijeron: 7, y unos pocos pececillos. Y mandó a la multitud que se recostara sobre la tierra. Y tomando los 7 panes y los peces, dando gracias partió y dio a sus discípulos, y los discípulos a la multitud. Y comieron todos, y se saciaron, y alzaron lo que sobró de los pedazos 7 canastas llenas. Y eran los que habían comido 4,000 varones, sin contar las mujeres y los niños. Entonces, despedida la multitud, subió en un barco, y vino a los términos de Magdala. Mateo capítulo 16. Y acercándose los fariseos y los saduceos para tentarle, le pedían que les mostrara señal del cielo. Mas él respondiendo les dijo: Cuando es la tarde del día decís, sereno, porque el cielo tiene arreboles. Y a la mañana, hoy habrá tempestad, porque tiene arreboles el cielo triste. Hipócritas, que sabéis tomar decisiones basadas en la faz del cielo, y en las señales de los tiempos no podéis. La generación mala y adúltera demanda señal, mas señal no le será dada, sino la señal de Jonás profeta, y dejándolos, se fue. Y viniendo sus discípulos del otro lado del lago, se habían olvidado de tomar pan. Y Jesús les dijo: Mirad, y guardaos de la levadura de los fariseos y de los saduceos. Ellos pensaban dentro de sí, diciendo: Es porque no tomamos pan. Y entendiéndolo Jesús les dijo: ¿Por qué pensáis dentro de vosotros, hombres de poca fe, que no tomasteis pan? ¿No entendéis aún ni os acordáis de los 5 panes de los 5,000 hombres y cuántos estos alzasteis? ¿Ni de los 7 panes de los 4,000 y cuántas canastas tomasteis? ¿Cómo es que no entendéis que no por el pan os dije que os guardaseis de la levadura de los fariseos y de los saduceos? Entonces entendieron que no les había dicho que se guardaran de la levadura del pan,
sino de la doctrina de los fariseos y de los saduceos. Y viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Y ellos dijeron: unos Juan el Bautista, y otros Elías, y otros Jeremías, o alguno de los profetas. Él les dice: ¿y vosotros? ¿Quién decís que soy? Y respondiendo Simón Pedro dijo: Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces respondiendo Jesús le dijo: Bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Mas yo también te digo que tú eres Pedro, una piedra pequeña, y sobre la piedra grande edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti daré las llaves del reino de los cielos. Todo lo que ligares en la tierra será ligado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Entonces mandó a sus discípulos que a nadie dijeran que él era Jesús, el Cristo. Desde aquel tiempo comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le convenía ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos y de los príncipes de los sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Y Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reprenderle, diciendo: Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. Entonces él, volviéndose, dijo a Pedro: Quítate de delante de mí, Satanás, me eres estorbo, porque no entiendes lo que es de Dios, sino lo que es de los hombres. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, y tome su madero, y sígame. Porque cualquiera que quisiere salvar su vida la perderá, y cualquiera que perdiere su vida por causa de mí, la hallará. Porque ¿de qué aprovecha al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. De cierto os digo, hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte, hasta que hayan visto al Hijo del Hombre viniendo en su reino. Mateo capítulo 17. Y después de 6 días Jesús toma a Pedro y a Jacobo y a Juan su hermano, y los lleva aparte a un monte alto. Y se transfiguró delante de ellos, y resplandeció su rostro como el sol, y sus vestidos fueron blancos como la luz. He aquí les aparecieron Moisés y Elías, hablando con él. Y respondiendo Pedro dijo a Jesús: Señor, bien es que nos quedemos aquí, si quieres. Hagamos aquí 3 tabernáculos, para ti uno, y para Moisés otro, y otro para Elías. Y estando aún él hablando, he aquí una nube de luz que los cubrió, y una voz de la nube que dijo: Este es mi Hijo amado, en el cual tomo contentamiento. A él oíd. Y oyendo esto los discípulos cayeron sobre sus rostros, y temieron en gran manera. Entonces Jesús llegando los tocó y dijo: Levantaos, y no temáis. Y alzando ellos sus ojos, a nadie vieron, sino a Jesús solo. Y como descendieron del monte, les mandó Jesús diciendo: No digáis a nadie la visión, hasta que el Hijo del Hombre resucite de los muertos. Entonces sus discípulos le preguntaron diciendo: ¿Por qué dicen pues los escribas que es necesario que Elías venga primero? Y respondiendo Jesús les dijo: A la verdad, Elías vendrá primero, y restituirá todas las cosas. Mas os digo que ya vino Elías, y no le conocieron. Antes hicieron con él todo lo que quisieron. Así también el Hijo del Hombre padecerá de ellos. Los discípulos entonces entendieron que les habló de Juan el Bautista. Cuando ellos llegaron a la multitud, vino a él un hombre hincándose de rodillas, y diciendo: Señor, ten misericordia de mi hijo que es lunático, y padece malamente,
porque muchas veces cae en el fuego y muchas en el agua, y lo he presentado a tus discípulos, y no le han podido sanar. Respondiendo Jesús dijo: Oh generación infiel y torcida, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de sufrir? Traédmelo acá. Y Jesús les reprendió, y salió el demonio de él, y el niño fue sano desde aquella hora. Entonces, acercándose los discípulos a Jesús aparte, dijeron: ¿Por qué nosotros no lo pudimos echar fuera? Y Jesús les dijo: Por vuestra infidelidad, porque de cierto os digo que si tuviereis fe como un grano de mostaza, diréis a este monte: Pásate de aquí allá, y se pasará, y nada os será imposible. Mas este linaje de demonios no sale sino con oración y ayuno. Y estando ellos en Galilea, Jesús les dijo: El Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres, y le matarán, mas al tercer día resucitará. Y ellos se entristecieron en gran manera. Cuando llegaron a Capernaum, vinieron a Pedro los que cobraban las 2 dracmas, y dijeron: ¿Vuestro maestro no paga las 2 dracmas? Y él dice: Sí. Y entrando él en casa, Jesús le habló antes, diciendo: ¿Qué te parece, Simón? Los reyes de la tierra, ¿de quién cobran los tributos o el censo? ¿De sus hijos o de los extraños? Pedro le dice: De los extraños. Jesús le dijo: Luego los hijos están exentos. Sin embargo, para que no los ofendamos, ve al mar y echa el anzuelo, y el primer pez que viniere, tómalo, y abierta su boca hallarás un estatero. Tómalo, y dáselo por mí y por ti.